La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Fausto Ortiz, él es experto económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, saludos cordiales a la gente. Muchísimas gracias. Economista, el 14 de diciembre, Ecuador y el Fondo Monetario culminaron con éxito un acuerdo de crédito por $6.500 millones firmado en septiembre de 2020. Ecuador deberá pagar este último crédito con el Fondo Monetario entre los años 2023 y 2026. ¿Está el país preparado para cumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y además adquirir nuevas líneas de crédito? Sí, acá lo importante, más que el tamaño de la deuda, es que no se incremente sin control. Es decir, que no ocurra que mañana el déficit fiscal se sale de control y en vez de tener lo que tenemos hoy día, que son $2.000 millones en déficit fiscal, regresemos a déficits fiscales de 5.000, de 7.000 o de 10.000 millones de dólares, según el momento que midamos, y eso de ahí es inmanejable sostenerlo en el largo plazo. Ahora el déficit fiscal ha logrado bajarse a estos menos de 2 puntos del Producto Interno Bruto y eso es perfectamente manejable. El resto de las deudas, cuando vengan sus vencimientos, en función de ese futuro mucho más estructurado en la parte fiscal, podrán soportar nueva deuda para pagar la anterior y ojalá la nueva deuda con mejores condiciones que las viejas. Ahora, según el Fondo Monetario Internacional, Ecuador está interesado en aplicar a lo que se conoce como Programa de Resiliencia y Sostenibilidad, o el RST, por sus siglas en inglés. Con un programa como este, el RST, Ecuador podría acceder a una línea de crédito entre 690 millones y 1.300 millones. ¿Cuáles son los beneficios de este, o los riesgos incluso también, de entrar en un programa de este tipo como el RST del Fondo Monetario Internacional? Sí, los programas de fondo tienen un elemento clave que es el ajuste, el recortar el tema del gasto que sea innecesario y que genera déficit fiscal. Y eso lo hemos visto desde el 2019, que los gobiernos anteriores han venido aplicando programas con el Fondo Monetario y la economía que estaba en una forma muy golpeada por la pandemia no logró recuperarse tan rápido porque estaba transitando por el ajuste. Por eso es que la economía en el 2021 se recupera algo, en el 2022 un poquito más, pero seguimos todavía con números de la economía como los teníamos en el año 2017. Es como decir, hace 42 años. Incluso, yo tengo datos de que, el crecimiento en sí no crecerá más de 2.7 hasta el 2027 y que es más o menos el crecimiento que hemos tenido en los últimos 40 años. Claro, y entonces eso de ahí hace falta un poco más de flexibilidad para poder crecer a un mejor ritmo que el histórico que hemos tenido o el proyectado. Y entonces un programa con el Fondo Monetario a rajatabla con el control de gastos no va a ayudar mucho, pero sí es importante saber, con programa o sin programa, que hay que ubicarse dentro de una línea de gasto y una línea de déficit fiscal manejable. Yo creo que 2% del Producto Interno Bruto es una línea fiscal bastante fácil de manejar y por ahí debería estar trabajando el gobierno. Ahora, pero considerando que las proyecciones son bajas, las proyecciones de crecimiento económico, ¿hasta cuándo es posible depender económicamente de créditos de los multilaterales? Tiene dos opciones, ¿no? O toma crédito barato con multilateral de tasas menores al 3%, o va al mercado internacional a tasas de 15%. Por lo tanto, en esas dos opciones, la que se ve clara es ir a buscar plata a los multilaterales con programas que no sean tan restrictivos en cuanto al control del déficit fiscal, que puedan tolerar un déficit fiscal de 2 puntos del Producto Interno Bruto, quizás hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto, y que pueda el gobierno canalizar ciertos gastos hacia actividades que mejoren el crecimiento económico. Porque no es lo mismo tener un déficit fiscal de 2% y una economía que crezca 1%, es decir, tengo un déficit fiscal del 3% y una economía que crece 3,5% o 4%. Y entonces ese equilibrio es el que tiene que buscar el gobierno, y si el Fondo Monetario le da plata para poder seguir avanzando en mejorar el crecimiento económico, que significa mejorar empleo y mejorar
los resultados para las familias en el Ecuador, entonces sirve. ¿Pero funciona así o únicamente es para sostener el gasto público? No, funciona así porque el gobierno dice, mira, esta plata voy a atender estos programas sociales y que son válidos y de forma temporal, o esta plata la voy a destinar para corregir algunos otros aspectos que me permitan avanzar en alianzas público-privadas para mejorar la inversión pública de largo plazo junto con la privada, y esta otra plata seguramente para pagar deuda cara que también hemos tenido. En el 2019 con el Fondo Monetario teníamos apenas 1.100 millones de dólares de deuda, ahora vamos a tener cerca de 8.000 millones, y esa deuda está costando menos del 3%, y ha logrado de alguna forma también sustituir deuda cara que teníamos con China, por ejemplo, que hace algunos años le debíamos cerca de 10.000 millones y hoy día le debemos un poco más de 4.000 millones. Es decir, de alguna forma hemos logrado bajar el costo financiero de la deuda en el país y hemos logrado ampliar los plazos, y eso ha sido gracias a la relación con los multilaterales, que ayer desembolsaron otros 450 millones de dólares, que es lo que también habían venido anunciando las autoridades. Pero ¿ayudan estas líneas de crédito a solucionar finalmente el problema estructural, que es que el Estado gasta más de lo que recauda? ¿Llegaremos algún día a tener, gracias a estos préstamos, un equilibrio? Quizás no es gracias al préstamo, pero sí es gracias a la condicionalidad. Entonces, el Fondo Monetario dice, te doy 6.000 millones de dólares, que ha sido el programa que hemos tenido ahora, si es que tú corriges algunas líneas para que tenga sostenibilidad, líneas como que bajar el tema de los subsidios, y eso se ha hecho. La gasolina super ya no tiene subsidio, la gasolina extra tiene menos subsidio, el diésel tiene menos subsidio que lo que tenía antes, hace 4 años que los precios estaban mucho más bajos, a que puedan corregir ciertos otros gastos innecesarios. Lamentablemente en esa corrección se le fue la mano en el tema de la inversión pública, que la bajaron demasiado, y por eso también la economía no reacciona. Es decir, la deuda junto con la política del gobierno es lo que le da la sostenibilidad. Es más fácil decir, manejemos una economía con una tasa promedio de deuda del 3,5%, que manejar una economía con una tasa de deuda del 6,5%, que es lo que teníamos hace 7 o 10 años. Ahora, estos recursos del Fondo Monetario podrían reemplazar los 600 millones de dólares en bonos soberanos que el gobierno prevé colocar en el mercado internacional en el 2023. ¿Puede el Estado costearse la colocación de nuevos bonos en el mercado internacional? La respuesta hoy día es no, porque si uno mira el riesgo país ecuatoriano, debe estar bordeando los 1.300 puntos, que si uno le suma a ese riesgo país la tasa de interés americana, eso estamos hablando de que ir al mercado de bonos significaría que Ecuador tendría que aceptar una tasa del 15 o el 16%, lo cual vuelve inmanejable esa opción. No es rentable para el país. Entonces, no se puede con esas tasas, ¿no? Entonces, inclusive con el 10 o el 11 sigue siendo una tasa alta, y por eso es que hay que trabajar mucho para lograr que ese riesgo país caiga, para buscar plata en el mercado internacional, ojalá por debajo del 7%. Ahora, hablando de las proyecciones económicas de un mayor crecimiento para el país, luego de la profunda crisis y la caída que tuvimos en el 2020 por la pandemia de COVID-19, en donde la economía ecuatoriana pues se ha recuperado un poco en el 2021 y el 2022. Sin embargo, según escucho a los analistas económicos, pues esa recuperación está más cerca de un rebote y del desfogue de consumo e inversión represada, dicen algunos expertos, más que del cambio de tendencia hacia un mayor crecimiento a mediano y largo plazo. ¿No existe la posibilidad de una proyección de crecimiento mejor? Antes de la pandemia, el año 2019, la economía creció 0%, es decir, no creció nada. La producción del PIB en el año 2019 fue idéntica al 2018. Antes de la pandemia, la expectativa de crecimiento económico del país estaba bordeando entre 1,5% y 2,5%, es decir, un crecimiento pequeño. Viene la pandemia, retrocedemos, rebotamos, y al final de este año estaremos casi recuperando la totalidad de lo que perdimos por pandemia. Otros países lo hicieron y se recuperaron un año antes.
Por lo tanto, no hay ningún elemento en el entorno que haya mejorado la condición de la economía del año 2019 a la fecha. Más allá que quizás haya un mejor ambiente para poder hacer inversión, que se golpea con el tema del riesgo país. Entonces, la expectativa del Fondo Monetario para el futuro es un crecimiento de apenas 2.7. Y eso en las estimaciones del mes de abril. Habría que chequear las últimas estimaciones que hayan hecho para este último desembolso para ver por dónde estamos. Pero en todo caso, un crecimiento económico del 2,5 o 2.7% es un crecimiento que no nos alcanza. Pero de todas maneras hay que estar atentos. El mundo en el 2023 está atravesando una crisis que hace que sus crecimientos sean más lentos, ¿verdad? Y si el mundo está más lento, que son quienes compran nuestros productos de exportación, es probable también que nuestro sector exportador crezca un poco más lento en el año 2023. Entonces, habrá que meterse ahí un poco con más fuerza en el tema de la obra pública por parte del gobierno y en identificar fuentes de financiamiento como los multilaterales baratas y de largo plazo para que la economía se dinamice. La banca ha venido creciendo bastante bien, que es otro sector que da movimiento a la economía. De la inversión privada también en el 2022, según el gobierno, ha crecido bastante la inversión privada. La inversión extranjera directa tiene un buen crecimiento, pero no alcanza porque es apenas 0.667% del Producto Interno Bruto. Más recursos genera las remesas, que está volviendo a tener una buena posición frente al Producto Interno Bruto, 4 puntos del PIB, que en el pasado, es decir, aporta el doble o el triple de lo que aporta la inversión extranjera directa a la economía. Pero en conjunto hay que chequear y esperar que el año 2023 mejore el crédito, que ha crecido el 16% de noviembre de este año contra noviembre del año pasado, que vea cómo aumenta también las captaciones, porque las captaciones solamente han crecido 7% y ha podido hacerlo gracias a que ha tenido excedentes en el Banco Central en forma de encaje, que de ahí lo ha podido sacar y entregar el crédito. Pero esos excedentes en el encaje se han achicado, por lo tanto lo que viene para el 2023 es captar más plata y quizás le toque captar plata un poquito más cara en tasas de interés, y cuando lo traslade al cliente en forma de crédito, quizás también la tenga que trasladar un poquito más alta. Pero entre esos dos males, la tasa de interés un poco más alta o no tener acceso al crédito, es mejor decir, yo quiero crédito, aunque sea con una tasa ligeramente más alta. Con eso me quedo, economista. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, saludos cordiales. Una buena tarde. Fausto Ortiz, experto económico.